Efraín Farias. Efraín, buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones, hermano Leonardo. Muy buenas noches. Saludos para todos. Bueno, pues qué bueno poderte tener esta noche aquí en este programa Noche de Impacto, patrocinado por el Ministerio Radial Portal Cristianos. De antemano te doy gracias por aceptar nuestra invitación. No es fácil estar aquí compartiendo parte de la vida, un testimonio muy especial. Entonces, pues sinceramente, muchas gracias. Sé que es de gran bendición y sé que va a ser algo especial esta noche para los que nos están escuchando. Se van a poder identificar y van a saber una vez más que con el Padre que nosotros creemos, el Padre que nos ha creado, Dios, Yahvé, es el mismo de ayer, de hoy y por mañana y por el futuro y por siempre. Que Él aún sigue haciendo cosas sobrenaturales, milagros en nuestras vidas. Así que, Efraín, muchas gracias. Bienvenido. Y bueno, entonces cuéntanos actualmente dónde te encuentras. Bueno, gracias al Señor primeramente y el privilegio es mío, Leonardo, es estar en este programa que llega a muchas partes del mundo, en muchas ciudades, muchos países y que por la gracia del Señor podemos testificar la grandeza de nuestro Dios. Así de que hermanos, espero que sea de bendición para todos. Estamos en la ciudad de Houston, bueno, cerca de la ciudad de Houston, la ciudad se llama Katy, pero como punto de referencia casi siempre usamos la ciudad de Houston. Sí, sí, es casi siempre algo normal aquí en los Estados Unidos. Se pone referencia a una ciudad principal, una ciudad grande, cuando se encuentra en unos ciudades pequeñas. Amén. Estamos sirviendo al Señor y bueno, tengo parte de un trabajo secular, pero por la gracia del Señor, el Señor ha abierto pues una nueva visión para el ministerio. Acabamos de regresar hace Ujú. solamente unos 5 años después de estar en Costa Rica durante 12 años y por la gracia del Señor pues servirle allí como misionero y anterior a eso pues en otros países. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir primeramente pues la grandeza de nuestro Dios, las maravillas que el Señor hace a través de nuestras vidas y cómo nosotros cuando nos disponemos somos vasos útiles para su honra y su gloria. Amén, claro que sí. Originalmente, ¿de qué país eres? Yo soy colombiano, nací en Colombia, en Bogotá. Ah, Bogotá, bueno, ya somos dos colombianos. Bueno, yo de nacimiento de Bogotá, pero criado y me crecí en Cali y ya después empecé a andar en diferentes ciudades ahí de Colombia y ya después dimos el brinco aquí a Chicago. Amén. Pues la gracia del Señor es grande y aún en nuestro país, en medio de la violencia, en medio del que posiblemente lo que podemos llamar el desastre de muchos años, el Señor le permite a uno Ujú. y por la gracia del Señor hacer algo para Él. Claro que sí, qué bueno. Entonces, las historias que hemos escuchado aquí son historias de vida reales. Hemos podido comprobar que Dios actúa de una forma que no es fácil de entender. Entonces, pues es algo especial de lo que va a suceder esta noche, que vas a compartir parte de tu vida, tu testimonio, cómo ha sido tu desarrollo. Entonces, ya entrando de lleno, cuéntanos quién era Efraín en la adolescencia, en su juventud. ¿Quién era? ¿Cómo era? Bien, vamos por partes. La niñez para mí fue violencia, hambre, necesidad. Nací en Mm, uno de los barrios más marginales de esa época, en ujú. donde teníamos por costumbre decir que subían los policías y no bajaban ni el bolillo. No sé si me entienden. Uh, pues yo siendo colombiano sí, sí lo entiendo. No sé de otros países, pero se refiere a nivel de la inseguridad. Seguridad, la violencia, ese Ujú. tipo de vida que lo enseña a uno a ser duro y a sobrevivir en medio de todo esto es bastante difícil porque como niño uno no entiende muchas cosas y sencillamente se adapta, ¿no? Y viene con el tiempo convertirse tal vez en parte de esa misma sociedad. Claro que sí. Entonces, pues
fue una crianza poco complicada. Yo conociendo cómo es ese ambiente ahí en Colombia, especialmente en Bogotá, entonces es muy, muy difícil poder progresar. A veces la palabra complicada no es lo suficiente para decir lo que uno quisiera, ¿verdad? Ujú. Mi Sí. madre, que era mi heroína, se quedó con 9 hijos sola y Uf. nosotros muchas veces pues no teníamos absolutamente nada que comer. Ella luchaba todos los días en su trauma que le causó el estar sola y pues por consiguiente pues teníamos la desventaja de que pues siendo mujer tenía que luchar contra muchas personas, una sociedad, Ujú. y pues eso nos enseñó a nosotros a amarla y a respetarla. Ella era nuestro punto de referencia en cuanto a la justicia y la honradez. Hacía todo lo posible por enseñarnos lo que a su modo podía. Y una mujer que nunca tuvo educación, no fue a la escuela, no aprendió a leer ni a escribir y luchó en medio de esa hostilidad, es digna de admiración. Pero Dios tenía un plan maravilloso para todos nosotros. Así de que muchos de mis hermanos, por la gracia del Señor, sirvieron al Señor como pastores o como servidores en la iglesia. El Señor los rescató, pero para mí tenía un plan diferente. Correcto. Y de los 9 hijos, ¿cuál era tu posición? ¿En qué número estabas tú de los hijos? Era el tercero de abajo para arriba, de los últimos. Ok, de los últimos, el antepenúltimo, entonces. Casi que sí, el antepenúltimo, tiene razón. Ujú. A otro y mi hermana más, la menor. Ok, bueno, pues interesante, 9 hijos, una madre sola y en ese ambiente que yo conozco muy bien es de admirar, se nota que una madre que es supremamente fuerte y bueno, voy a decir una palabra muy colombiana, mm, muy berraca, muy fuerte. Porque no encuentro otra palabra de expresar, considerando las condiciones, la situación, 9 hijos, madre soltera y todo. Es muy difícil, entonces yo creo que a nivel colombiano, una palabra típica colombiana que se quiere expresar cuando alguien es muy, muy fuerte y echado para adelante, se resume en una persona berraca y tú como colombiano sabes qué significa esa palabra. Correcto. Para pues, resumir un poco, es difícil uno contar una historia de vida de que pues, uno quisiera con todos los detalles, pero lo que la violencia, lo que la maldad, lo que la mentira, lo que el engaño crea, es simplemente un desafío a una sociedad que sencillamente lo enseña a uno a ser duro, lo enseña a uno a ser malo, lo enseña a uno a también envolverse en el mundo que totalmente va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque es un mundo que ya uno se convierte en algo que la sociedad misma lo rechaza. Entonces, participa, Correcto. él lo rechaza. Sí, Entonces, exactamente. es para nosotros, pues claro, una vida que en la niñez hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha necesidad, hay mucha, ese tipo de, la cual pues usted no tiene nada que amar y mucho que odiar. Usted odia todo, empezando por su padre, que nunca fue padre, y por su familia, que nunca fue familia, que nos irrespetaban, que nos humillaban. Sentíamos que no había esperanza ni salida para muchos de nosotros, ¿verdad? Criarnos en esa Claro, claro, entonces en ese ambiente y por el lugar donde te ubicabas, donde vivías, en varias ocasiones supongo que estuviste expuesto a la violencia, al robo, al ambiente de las drogas, al ambiente del alcohol, o sea, muchas cosas malas que viven en esas zonas. Para nosotros era el diario vivir. Mi mamá Ujú. logró hacernos amigos con los pícaros, con los malos, con los ladrones, Sí. con la gente que vivía en el ambiente. De hecho, que la casa donde vivía mi madre, pues teníamos un lugar que quedaba en un sótano, donde antiguamente, en una época, lo utilizaban para matar cerdos. Y Mm. por ese sótano había un túnel que conectaba las casas.
entre casa y casa se conectaban y por allí pasaban ellos con el botín. Cuando, Claro. cuando aparecían ellos de ahí nos tocaba salir corriendo a nosotros, porque ellos, Sí. era una situación muy peligrosa. Mi madre de hecho tuvo muchas veces en exposición de su propia vida. Teníamos mucho en medio de todas esas calles en las cuales ellos habitaban y muchos se convertían era en nuestros guardias. Mi mamá se hacía amiga de ellos y eran los guardias nuestros. Así que era una vida muy Claro. estable, ¿verdad? Muy difícil. Pero dentro de todo eso hay que rescatar algo y es que poco a poco Dios fue mostrando su misericordia, fue ayudándonos y fue sacándonos en favor de pues cambiar nuestras vidas. Gracias al Señor por podemos recordar todo eso como un simple hecho de testimonio. Podemos recordar todo eso como algo que sufrimos, pasamos difícil, pero de todas maneras era un plan de Dios, era un plan divino para el cual Dios nos separó y nos dio pues esa oportunidad de conocer un bajo mundo para luego usarnos en su obra. Que claro que sí. Y de igual forma también fue la juventud, la etapa de la adolescencia entre los 13, 14, 15 años. Bueno, cuando empecé, mi madre a los 12 años me dijo una frase que me impactó. Me dijo, cuando termines la primaria, mejor que hayas aprendido todo lo que puedas, porque hasta ahí llegaste. Ya no, ya no. Mi hermano, que nos ayudaba en alguna forma, él trabajaba y tuvo que viajar a los Estados Unidos. Él se vino para acá. Entonces ya mi hermana había desaparecido. Mi hermana era supuestamente parte de un grupo de misioneros que se la habían llevado del país y a través de ella Dios llevó a mis hermanos. Entonces, en el año 70, cuando terminé la primaria, uno de mis hermanos me dejó en su trabajo y reemplazándolo a él conocí a un famoso autor y compositor de música colombiana, el doctor José A. Morales, que tiene canciones muy hermosas como Pueblito Viejo, Lunita Consentida, Me Volví Viejo, todas estas canciones de los colombianos, ¿verdad? Y Sí. pues con él aprendí muchísimo, fue un hombre que tuvo una gran voluntad conmigo, una paciencia tremenda porque yo era un muchacho del tipo de gente que viene de los barrios bajos y un hombre que pues estaba en un nivel de vida totalmente diferente y Dios lo usó a él grandemente para poder enseñarme muchas cosas, enseñarme a amarme a mí mismo, enseñarme a cuidarme, enseñarme a apreciar la vida y en su forma, él fue un baluarte de mi vida que yo tenía que luego ir a la iglesia a recoger las cartas de mi hermano que se había ido. En la iglesia, la verdad que la iglesia no me parecía iglesia, parecía una casa, pero Claro. pues definitivamente allí fue donde Dios empezó a tratar conmigo, allí fue donde Dios empezó un trabajo en una persona, un niño que totalmente desconocía lo bueno, desconocía el amor, desconocía lo que era servirle a otros o amar a otros. Lo único mío era un mundo bajo y de todas maneras había un algo que me llamó la atención. En el lugar yo iba a recoger las cartas y había un muchachito moreno, un negrito que se paraba en el segundo piso y de ventana él sabía la hora que yo llegaba. Él sabía cuando llegaba, y cuando había una carta, pues él me hacía señas y cuando no había carta solo se reía y con la mano me decía, me hacía como que no. Sí. Y así nos hicimos amigos. Entonces él tomó como alguna decisión o algo lo aconsejó, no sé, pero cuando yo iba por las cartas, él particularmente me decía, vengas el domingo porque ahorita está cerrado. Y no era que estaba cerrado, él quería que yo fuera los domingos al servicio. Claro, con un propósito lo hacía, con una intención. Y finalmente, pues eso causó que nos hiciéramos amigos al estilo Jonatán y David, porque lo único que había diferente era que él era el bueno y yo era el malo. Entonces, claro. Entonces siempre yo traía cosas que particularmente pues no eran muy agradables delante de Dios, pero él me enseñaba el amor, él me enseñaba la misericordia, él me daba de comer y siempre tenía en cuenta
que ocupaba un espacio en su vida. Entonces eso hacía que yo viniera a la iglesia y aprendiera mucho. Era una esponjita absorbiendo todo, y él estudiaba en el bachillerato y yo le hacía las tareas. Mira, qué bien, un buen negocio. Era comida por tareas. Yo lo que él Sí. aprendía, estudiábamos los dos, éramos los dos estudiando y nos quedábamos a escondidas porque la Mm. madre de él, una hermana muy consagrada, muy santa, ella no permitía que yo me quedara. Entonces yo me escondía debajo de la cama, terminaba el servicio, me metía debajo de la cama y hasta que todo el mundo se desaparecía volvía a salir. Y me Oh. quedaba tarea con él. Bueno, la situación se nos hizo muy familiar, a tal punto de que ya los hermanos y las hermanas se daban cuenta de que yo me estaba quedando en la iglesia y el pastor no sabía. Mm. Pero todo Dios tiene un propósito y Dios pues hizo grandes cosas con nosotros. Pues él sí me siguió muchos pasos a mí en cuanto a aprender cosas malas, porque yo le Mm. enseñaba cosas que yo sabía y que por consiguiente no eran pues en el temor de Dios. Pero Dios había ya apartado a este hombre, para este muchacho, para ser un hombre de Dios, y sencillamente yo aprendí muchas cosas de él. Aprendí Claro. pues, a respetar a su padre, a respetar a su familia. Aprendió, no, eso no lo sabían Mm. prácticamente. Mi vida dependía más de lo que había aprendido de niño en un mundo en el cual pues sencillamente había que ser fuerte. Y Mm. él era muy amoroso, pero era muy tonto. Oh. Entonces, nosotros en la juventud, ya en la iglesia después del año 70 hasta el año 79, fueron 9 años, Ujú. cuales era una forma de vida de ir a la iglesia, pero no serle fiel al Señor. Mm. Dios tuvo mucha misericordia durante muchos años conmigo, y esa forma de vivir, de estar en la iglesia y no serle fiel, sencillamente a mí pues me causó muchos problemas y por consiguiente a él, a tal punto de que Ujú. nosotros, un grupo, que ese grupo hacíamos fechorías y él formaba parte de ese grupo, y la Oh. mayoría de la iglesia, éramos jóvenes de la iglesia y nos salíamos del servicio y nos íbamos a hacer fechorías. Entonces usted se puede Mm. imaginar entre Tremendo. todo entre Sí. todo cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Y podemos decir que su misericordia, Correcto. su amor es grande, pero su plan, conforme a su propósito con nuestra vida, es lo mejor. Así que posiblemente esas vicisitudes que pasamos, esos tiempos que pasamos, nos enseñaron muchas cosas que más adelante vamos a compartir y vamos a dejar que sea para la gloria del Señor, que sea para la honra del Señor, porque ese grupo vinimos a hacer casi que en muchas formas crímenes, cosas que no eran permisibles, ni son Ujú. permisibles. Yo fui a parar a la cárcel por un par de Mm. días, pero estuve en la cárcel porque no me avergüenzo de decirlo, porque fue la verdad. Y Ujú. sencillamente él, de ese momento, cambió su rumbo. El muchacho dijo: yo no me meto más en esto. Y le dije, nosotros le decíamos que era una gallina. Dijimos, "Es que te-". Sí. En ese vaivén, los maestros de la escuela dominical se dieron cuenta. Los maestros de la escuela dominical entendieron que había algo que no estaba bien en nosotros. Él tal vez les comentó a alguno de ellos y eso causó que a mí me echaran de la iglesia. Oh, te expulsaron de la iglesia. Me expulsaron de la iglesia. Ah. Entonces Sí. me hice amigo de otros hermanos, de otros muchachitos, y Ujú. cerca de una gasolinera, y yo me escondía en la gasolinera. Ellos se iban para la escuela dominical y yo los esperaba a la salida. Así de que de todas maneras siempre estábamos en conjunto todos. Y para hacerle la Sí. historia pues un poco corta, le digo que este joven el Señor lo sacó del país unos meses antes que a mí, y a mí pues yo estuve en Colombia al año 79, y saliendo de Colombia a los 3 meses, a 6 de los que estábamos en el grupo los mataron, a todos Uy. los agarraron en un trabajo que estaban haciendo
y los mataron. Entonces para mí fue un impacto tremendo, porque yo me tenía que regresar a Colombia a casarme. Yo me llegué aquí con la promesa de regresarme, y pues en Colombia no me creían que yo iba a regresar. En esa época era un poquito complicado, ¿verdad? Porque la gente se venía del país y pues tenían sus hogares allá y sus hogares aquí. Entonces de la iglesia eso había creado una fama. Y Claro. cuando yo dije que me voy y regreso, pues yo, absolutamente nadie. Pero Dios tenía planes para mí, para mi vida. Aquí llegué con el mismo pastor, con el padre de este muchacho, y en la ciudad de Houston, aquí precisamente, estuve con él, y este hombre tuvo sabiduría para enseñarme muchas cosas y sacarme de la mente prácticamente, junto con Dios, junto de oración. Él me levantaba a las 4 de la mañana y me decía, vámonos, y nos íbamos para el templo los dos solos. Y siempre él me enseñaba en el templo muchas cosas y me decía, algún día lo vas a entender por qué Dios está haciendo esto contigo. Y para mí era muy molesto, me sentía mal, rechazaba las enseñanzas de él, pero definitivamente no tenía otra alternativa, pues que vivía en su casa y tenía que ir. Pero como su hijo ya se había casado y ya vivía por afuera, pues no teníamos el mismo contacto. Sin embargo, seguimos siendo los mejores amigos. Y él fue pastor, se graduó como pastor, se fue para el Bible College, y en el colegio bíblico el Señor lo preparó y él fue a ser pastor. Estando en ese tiempo, nosotros en la iglesia en Houston teníamos bastante actividades con hermanos mexicanos, hermanos centroamericanos, pero algo particularmente que me llamó la atención es que conseguí un trabajo en el cual, pues como yo no siendo mexicano, no caí muy bien. Tenía esa particularidad, y ahí fue donde Dios me empezó a mostrar su amor, su misericordia, porque yo oraba mucho y le pedí a Dios que no tuviera contratiempos con ellos, porque ellos eran violentos, y yo ya estaba en las manos del Señor, yo ya estaba cambiando, y el Señor estaba haciendo una obra maravillosa en mi vida. Entonces para mí era un desafío demasiado grande, ¿verdad? Leer la palabra con el pastor y decirle, pastor, es que hasta me pegan. Dijo, pues póngale la otra mejilla. Y como buen colombiano, uy. Solamente con la vida que había llevado yo, con la violencia que había tenido en mi vida, en mi niñez, pues para mí eso era demasiado difícil. Claro. Pero lo podía descifrar de una manera. Dios tenía que doblegarme, tenía que hacer su mí. Y como joven decidí entonces irme para Colombia a casarme. Le dije al pastor, regreso, y cuando regrese, yo regreso a Houston otra vez. Toda mi familia se había radicado en Florida. Todos mis hermanos se habían radicado en Florida, y yo era el único que estaba en Houston. Regreso a Colombia, y Dios en Colombia abrió las puertas. Me casé y me vengo con mi esposa. Al estar en Houston nuevamente, algo sucedió que cambió mi vida. Ahí fue donde Dios verdaderamente me permitió a mí conocerle y aceptar el reto. Ahí fue donde determiné servirle al Señor. Estábamos en un servicio, el cual, pues, era los domingos por la noche, y ese domingo me recuerdo que me tocó predicar. El pastor me dio la oportunidad de predicar, y estando predicando, pues la unción del Espíritu Santo me tomó. Nunca terminé la predicación, pero pues la iglesia estaba en comunión y estábamos orando todos, y el pastor decidió continuar alabando a Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo me tomó a mí en una forma verdaderamente asombrosa. Yo empecé a hablar en lenguas desconocidas, y el Señor tomó mi alma, porque definitivamente yo sentí algo que salió de mí, y yo clamaba a Dios misericordia, y le dije, Señor, yo te voy a servir. En aquel momento yo tomé esa decisión,
dije, Señor, el resto de mi vida será para ti, no importa lo que sea. Yo decido a partir de este momento servirte en cualquier cosa. Ya. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Esto estoy hablando en el año 81, es decir, que yo tenía aproximadamente unos 24, 25 años. Ok, aún joven. Sí. Ya era casado, teníamos una bebé y tenía que dormir en la iglesia. En la iglesia era pues un poquito complicado porque yo me salía a las 4 de la mañana a ir al templo a orar y ella se quedaba, mi esposa, y con la niña. Y habían unos ratoncitos como de 3 metros. Oh, tremendo. Una grandísima. Entonces mi esposa, ella no soportó porque tuvimos que dormir ahí todo el tiempo y era difícil. Pero levantarme a las 4 de la mañana, irme y dejarla a ella sola, me causó que ella pues tomara decisiones diferentes, ¿verdad? Sin embargo, pues el impacto que Dios hizo en mi vida, yo me recuerdo que esa noche que le narro cómo Dios cambió mi vida, estuve hablando en lenguas hasta las 3 de la mañana. Y según dicen las personas que me vieron, porque yo no recuerdo todo, yo fui por mi esposa al hotel donde ella trabajaba y la traje al servicio nuevamente. Es decir, que durante todo el lazo de tiempo, que desde que salí de la iglesia hasta cuando yo regresé, yo nunca me acuerdo qué fue lo que pasó. Yo simplemente Sí. fui y regresé a la iglesia y en la iglesia estaban todavía los hermanos orando y pues ahí yo le dije al pastor, sencillamente, yo creo que lo que voy a hacer va a cambiar mi vida y Dios está cambiando mi vida. Su espíritu me está llenando y yo lo acepto. Entonces, cuando después mi esposa no se sintió bien por asuntos de que era incómodo, ella se fue para Florida. Ella salió para a casa de mis familiares y yo me quedé en Texas y me enamoré de Texas. Siempre mi vida quedó en Texas, así de que aquí inicié mis primeros pasos con el Señor y luego fui a la escuela bíblica. Entonces, por seguir a mi esposa, yo fui a la escuela bíblica en Florida, porque ella se había ido para Florida. Pero allí Claro. pues, tuve la oportunidad de estudiar en la escuela bíblica y después de 3 años, pues el Señor me llamó al pastorado. Estuve pastoreando aproximadamente unos 15 años en el sur de la Florida y teníamos pues la bendición de Dios que en esa época no había muchos pastores. Entonces era una bendición muy grande que Dios nos había permitido, porque las iglesias hispanas eran muy pequeñas. Eran poquitas. Demasiado pequeñas. De hecho, que la mayoría de ellas se formaron detrás de las iglesias americanas, el cuartito de atrás que llamábamos. Entonces, teníamos que usar el cuarto de la cafetería o un cuarto cualquiera, pero allí Dios se manifestaba, allí Dios traía almas y por la gracia del Señor tuvimos la oportunidad de trabajar para el Señor en armonía con muchos pastores del sur de la Florida. Y junto con ellos, pues, pudimos levantar la obra hispana en esa área, y todo el sur de la Florida, lo que era la área de Palm Beach, la área de Fort Lauderdale, de Miami, en todas esas 3 ciudades. Y de ahí, pues Dios nos abrió puertas para ir a Nueva York, iniciar obras en Nueva York, iniciar obras en Boston, iniciar obras en South Carolina, en Georgia, y hacíamos lo que llamábamos home missions, misiones internas. En casa, en los Estados Unidos. Pienso que eso pues también me ayudó mucho para la misión, porque aparte de que Dios me llevó por todo el país a conocer, o por la parte este del país a conocer, siempre me puso en mi corazón el sentir de la misión. Mi visión siempre era salir a otros lugares, aunque estaba en un país tan grande, yo no estaba conforme aquí. Creamos una organización que por la gracia de Dios creció y que hoy es una de las iglesias hispanas más grandes de los Estados Unidos. Y eso la hicimos a base de sacrificio, de esfuerzo, que el Señor bendijo esa obra y poco a poco el Señor fue añadiendo y trayendo pastores. Por supuesto, la mayoría eran de Colombia, algunos argentinos, algunos hermanos puertorriqueños que nos colaboraron mucho. Entonces todo esto pues para nosotros era
maravilloso porque el Señor está, por su gracia, estábamos haciendo un trabajo que fue duro porque nos tocó una parte muy complicada, pero el Señor tenía un plan más grande para mí, para mi vida. Así de que cuando hacer cambios, lo hicimos, ¿verdad? Cuando tuvimos que tomar diferentes, lo hicimos, siempre confiando en el propósito de Dios, siempre creyendo en Dios, siempre creyéndole a Él en todo lo que Él nos ponía a hacer, porque siempre lo bendecía. Entonces, para nosotros era algo que teníamos esa forma de decir, bueno, si el Señor lo está bendiciendo, no tenemos nada que hacer aquí, vámonos. Claro. Así que pues esto abrió las puertas fuera del país. Desde aquí nos fuimos iniciamos obras en Santo Domingo. El pastor con el cual trabajaba, sencillamente él me dijo, hermano, pues quédese allá. Y para mí era muy, muy difícil, ¿verdad? Irme a la misión desde aquí. Pero sin embargo, pues el trabajo en Santo Domingo quedó establecido y pues después de un tiempo, unos 2 años que estuve allí, el Señor nuevamente me regresó a Florida. Mi corazón estaba en Texas. Yo siempre quería venirme para Texas, pero nunca podía. Y por todas partes quería siempre regresar a Texas. El tiempo pasa y nuevamente salgo a la misión. El próximo viaje que hice fue a Venezuela. Allí en Estado Zulia tuve la bendición de conseguir un apoyo de parte de los hermanos de Venezuela y conocer pues, los hermanos maravillosos venezolanos que nos acogieron bastante bien y pudimos levantar la obra que ya el Señor pues tenía establecida allí en este país. Lo único que llegamos nosotros fue simplemente a apoyarla, ¿verdad? A impulsarla y a ver la cosecha que ya otros habían sembrado, porque no era nuestra, pero que el Señor nos envió allí y pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver cómo el Señor abría nuevas obras, la iglesia crecía y el Evangelio se expandía por todas partes. Y ese era nuestro propósito, siempre teníamos en nuestro corazón, desde que el Evangelio se cumpla, no hay problema. Nosotros estamos con... Siempre la obra misionero para mí tenía muchas matices. Cuando regresé de Venezuela, habían misioneros que habían regresado de Sudamérica, precisamente habían misioneros que estaban ya en su tiempo de retiro y para mí fueron los que verdaderamente me enseñaron a amar muchas cosas en la misión. Ellos me formaron. Ellos me dieron la oportunidad, me condujeron por el camino que Dios quería y prácticamente junto a ellos aprendí muchas cosas, muchos secretos de la misión, porque ellos me decían, hubo uno que escribió un libro, el hermano Luis Mole, él escribió un libro que se llamaba Ahora se puede contar, ¿verdad? Y le preguntaba por qué le puso el título así al libro. Dice, hermano, porque cuando yo escribí el libro, sencillamente Dios me trajo y me recordó que en el lugar donde yo estaba no se podía decir lo que se puede decir ahora. La gente parada, la gente no aceptaba, el catolicismo era demasiado fuerte y la misión era bien difícil. Así que cada uno de ellos tenía muchas cosas que enseñarnos. Yo aprovechaba a los misioneros que ellos llegaban a Florida y por la gracia de Dios siempre me pegué como una garrapata. Me decían, pero es que usted parece una garrapata a los misioneros. Sí. Los mismos pastores me decían, no, pero hermano, suéltelos, porque es que usted... No, yo todo lo que ellos sabían, la sabiduría, la forma como ellos me enseñaban. Y eso para mí fueron 5 años en los cuales nuevamente regresé a la misión, porque eso sí, estuvimos haciendo obras ahí nuevamente en Florida. Y cuando regreso a la misión, que fue ya por los años 96, 97, pues sencillamente empezaron a ocurrir muchas cosas aquí en Estados Unidos, de las cuales pues Dios nos enseñaba desde afuera que era parte de un plan del cual pues nosotros estábamos viendo la situación diferente. Entonces siempre teníamos esa preocupación, ¿qué va a pasar con América? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos?
porque cuando uno es americano, uno se preocupa cuando está afuera, cuando está adentro como que no. Sí. La verdad que hubo bastantes cosas que nos motivaron. Fuimos a parar luego a Nicaragua, donde Dios abrió grandes puertas. El Señor nos mostró pues que Nicaragua era un país que estaba en la violencia, en la época de la violencia. Había hermanos que estaban pasando muchas dificultades. Entonces Dios nos abrió puertas con una organización y prácticamente a través de ellos nos convertimos en puentes. Usted sabe que un puente es por donde la gente pasa, pero está estático, ¿no? Es una entre dos lugares que se necesitan. Nosotros conocíamos dónde estaba la necesidad y dónde estaba la abundancia. Entonces Dios nos usaba para cruzar esa abundancia y llevar ayuda a los países donde verdaderamente había mucha necesidad. Y en Nicaragua, pues, Claro. Sí. El Señor nos permitió abrir obras y pues ser aporte allí, ser parte del trabajo que impulsó, el trabajo que impulsaba sencillamente hacer era evangelístico, totalmente evangelístico. Nos íbamos por las montañas, nos íbamos por cualquier lugar. Conocimos un país hermoso que es Nicaragua. Tiene una forma de ser de la gente muy hermosa, los paisajes, todo lo encontrábamos maravilloso. Así de que las anécdotas que tengo en Nicaragua son muy lindas, muy lindas y muy... No, tremenda. Entonces, muchos de los americanos que trabajamos con ellos fueron a parar a Nicaragua en viajes hacíamos más o menos como viajes misioneros de 3, 4 semanas y programas para ellos. Entonces eso impulsaba bastante la obra, ayudaba bastante. Y nos daba a nosotros pues la oportunidad de estar más envueltos allí, en Centroamérica. Siempre quise desde Nicaragua, estando allí, ir a Costa Rica y nunca pude, en esa época. En esa época no pude. Entonces, el caso es que regresé y al regresar aquí a los Estados Unidos, por la gracia de Dios, nos vimos en la necesidad de volver a juntar muchos pastores que ya pues estaban en una época, en una forma diferente, y todos llegábamos a un acuerdo de entregar toda la obra aquí en Estados Unidos, entregarla, porque sencillamente no había forma de verdad de controlar todo lo que Dios estaba haciendo grandemente, y podíamos estar satisfechos de que en esa parte habíamos cumplido. Pero sucedían cosas en mi vida personal que prácticamente pues fueron, me dieron un lapso de tiempo para poder decir que tenía que recapacitar, hacer cambios nuevamente en mi vida. Y esos cambios me conllevaron a en un lugar durante 5 años, en Tennessee. Allí estuve hasta el año 2006. Y durante esos 5 años hicimos bastante trabajo comunitario. Hicimos trabajos sencillamente que ayudábamos a las comunidades mexicanas, a los salvadoreños, a hondureños que estaban por allí. Hay una ciudad que está en el centro de Tennessee y que conocí por la gracia de Dios, era una ciudad totalmente mexicana. De hecho, la ciudad se llama Monterrey. Entonces, pues nosotros pudimos no trabajar directamente en la obra, pero sí en la comunidad. Y Dios abrió puertas nuevamente. Pude escribir un libro, el cual pues de hecho escribí mucho sobre mi infancia, pero la verdad que como había tantas cosas, quizás que Dios no quería que supiera mi hija, que fue la que se encargó de botarlo, de tirarlo, porque ella no, pues no lo tuvo como un aprecio, no le gustó. Y lo que vi, también una hermana en Colombia que me dijo, me había prometido que me lo iba a imprimir, nunca me lo hizo. Así de que perdí 5 años escribiendo, pero no perdí el tiempo porque pues, me sacó todo eso de mi mente, me sacó todo lo que yo escribí porque me era necesario.
Claro, Yo una forma recordaba, como de liberar, de purificar. amén, él hizo una Mm, obra maravillosa. Pues la amargura, el dolor, el sufrimiento que había traído, pues ahí fue donde me comprendí lo que Dios estaba haciendo y cómo el Señor pues mm, prácticamente me enseñó a través de eso que Él iba a poner una unción, un ungüento fresco, iba a hacer cosas nuevas conmigo. Así de que regresé a Costa Rica, ahí sí me fui para Costa Rica y desde entonces, pues desde el año 2006 hasta el año 2016. Ahí estuvimos un tiempo eh, mm. la, colaborando con la iglesia, trabajando con algunos hermanos americanos y con la misma organización que estábamos antes. Y por la gracia del Señor, pues pudimos desarrollar ese trabajo, pudimos colaborar casi siempre con la mira eh, que aprendí, porque esto de la Ujú. misión es diferente. No es la predicación continua o no es el hecho de dar un mensaje, no, es un trabajo arduo, es un trabajo que demanda dedicación, es un trabajo que muchas veces la determinación de uno no está simplemente en el querer, sino en el hacer, porque hay que trabajar, hay que hacer las cosas Así y sí, es uno el que tiene que, es uno el que tiene que hacer, sí. tomar Entonces, desde muy, claro, entonces desde muy temprano, cuando empezaste ahí en los caminos de Dios, te enfocaste y sentiste un llamado, fue hacia la parte de misionera. Sí, Dios cambió porque primeramente como pastor sí tenía el Mm, llamado y la preparación del pastorado me recordaba cada vez que estaba en el púlpito lo que una anécdota que contábamos acerca de que habían dos amigos que vivían juntos y los domingos particularmente el uno invitaba al otro a la iglesia y el otro lo mm, invitaba a jugar fútbol. Entonces, particularmente, el corazón del que jugaba fútbol estaba con su amigo y se la pasaba mm, durante todo el partido jugando fútbol y pensando en su amigo, ¿qué estará haciendo mi amigo en la iglesia? Entonces, mm, mientras tanto, el que estaba en la iglesia estaba pensando en su amigo, ¿qué estará haciendo mi amigo en el fútbol? ¿Dónde se la pasará? Y para mí mm, eso fue algo que en el pastorado yo sentí que el llamado mío no estaba en el pastorado. Yo quería saber mm, lo que, porque yo había aprendido mucho en Colombia, yo viajé por la gracia de Dios antes de empezar en la iglesia, viajé mucho, conocí mi país, gracias a Dios, de lado a lado. Yo viví en mm. Leticia, viví en San Andrés, viví en Mm, Medellín, viví en Bogotá, en muchas partes. sí. Entonces tenía esa bendición de conocer mucho y tener muchas experiencias como jóvenes y Ujú. de mundo, ¿verdad? Entonces, eso fue la preparación en la escuela que Dios me dio para poder decir que estaba haciendo algo, pero con un propósito. El propósito de Dios era sencillamente la misión. En esa parte me identifiqué siempre con eso, porque en la misión uno conoce muchos pastores, conoce mucha gente, mucha necesidad. Hay muchas cosas en muchas áreas en las cuales uno puede crear, puede elaborar. Nosotros en Costa Rica, por ejemplo, teníamos programas en las cárceles. Mm, Enseñábamos inglés, enseñábamos mucha gente que no sabía leer ni escribir, le enseñábamos muchas cosas que era particularmente obra social, pero mm, de eso nos apegábamos a enseñar el Evangelio. Nosotros les hablábamos las llamábamos residentes porque no se les permitía ser presas. Entonces, como residentes, nosotros les hablábamos del Señor y muchas de ellas llegaron a los pies del Señor. Muchas de ellas, mm, incluso quedó una iglesia formada dentro del reclusorio, en la cual habían personas encargadas y podían venir a predicar, porque Dios abrió las puertas y a través de todo lo que Él permitió allí, pues pudimos dejar ese trabajo. Habían otros trabajos que Dios nos permitía en las comunidades donde eran marginadas. La mm, experiencia que yo tuve de ser un marginado y vivir en eso me ayudó muchísimo
claro, porque comprendía de a poderlos gente. entender, claro. Eso es algo que verdaderamente Dios lo usa a uno para poder llegar a ellos, para poder hablarles de que Jesucristo los ama, que Jesucristo está esperándolos a ellos igual que me esperó a mí. Y yo les contaba mis historias a ellos. Y yo les decía, me sentaba con un grupo de 10, 12 muchachos y me ponía a hablar con ellos de todo lo que yo pasé. Y decía, no, pastor, ellos me decían, pastor, siempre, y no, que Ujú. va, usted tiene más vida que nosotros, usted está peor. Sí, en cierta forma puedo visualizar, puedo ver de que tu infancia, tu adolescencia, en el lugar y en el ambiente en que creciste y te desarrollaste, fue una escuela que te formó, una escuela que te dio muchas enseñanzas, una escuela que tomaste muchas historias personales y de amigos que estaban a tu alrededor. Todo ese ambiente fue una escuela y, y puedo apreciar cómo Dios actúa, te puso en ese lugar, en tu proceso de crecimiento, con un propósito, y es después cuando tú ya recibes el pastorado y empiezas a hacer estas actividades misioneras y ir a otros países que tienen ciertas características parecidas como las que fueron de tu niñez, te identificas y como tienes tú esa experiencia, te queda fácil identificarte con la gente de esas zonas. Entonces creo que en cierta forma fue como una escuela, la infancia, la adolescencia tuya, para venir a estas personas y traerles una palabra de esperanza, una palabra basada en la Biblia, cómo dice Dios, cómo actúa y que siempre tenemos que tener fe, la esperanza de que el día de mañana va a ser mejor. Amén, siempre sí recordaba precisamente que pasar por dificultades en la vida no siempre es para sufrir, es para aprender. Y lo Sí. que Dios me dio, como dices, fue una escuela de mi niñez, una escuela que más adelante Él me mostró, porque definitivamente se necesita esa capacidad de poder decir, comprendo a alguien, comprendo su situación Mm, y lo que le expreso viene del corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo un cambio en mi vida, porque Jesucristo me rescató de eso mismo. Y mi testimonio de saber que 3 meses después de que salí del país, de mi país, había matado a mis amigos, para mí eso mm, fue un impacto demasiado. claro, Que Dios que me rescató. seguramente, Dios, sí, que seguramente si no hubieras salido del país y hubieras estado tú en ese momento con tus amigos, también te hubiera tocado ese momento. es, exacto, eso es parte de lo que yo siempre vivo agradecido con el Señor, porque Él me dio, pues me escogió, como dice Mm, la palabra de Dios, de lo necio y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y la yeah. verdad es que yo humildemente siempre he sido la persona que he comprendido mi misión, he comprendido mi trabajo, Mm, he aceptado el reto y pues precisamente hemos entrado ahora en una etapa diferente en la cual le hemos también iniciado una forma de desafío al enemigo. sí, Entonces, esta última etapa es bien interesante. Es claro. bien Y interesante. es interesante lo que acabaste de comentar, de que Dios llama, Dios escoge, pero depende de uno si acepta. Depende de Amén. uno si le dice a Dios, sí, Padre, heme aquí, yo voy conforme a tus planes, a tu voluntad. Que en ocasiones, en la mayoría de los casos, lo rechazamos, porque vemos cosas del mundo que nos llaman más la atención y lo rechazamos. Pero cuando estamos en un gran problema, ahí sí venimos a donde Él, a donde nuestro Padre, a que nos ayude. Y fue bueno en ese momento cuando tú tomas la decisión y aceptas hacer la voluntad y tomar el plan que Dios tenía para ti, que seguramente, como ahorita lo dije, aquel momento donde estaban tus amigos desafortunadamente que los mataron, si tú no hubieras aceptado esa decisión y haber aceptado el llamado que te estaba haciendo esa invitación Dios, te hubiera también tocado partir de este mundo, te hubieran matado seguramente.
y Dios le da a uno una oportunidad. Esa es una de las cosas que nosotros los seres humanos pudiéramos vislumbrar el propósito de Dios para nosotros, ¿verdad? La palabra nos enseña que Él hizo el plan desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para la honra y la gloria de su nombre. Y eso es parte de lo que tenemos que pensar. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Cuando el propósito de Dios para tu vida cobra vida y se convierte en algo que tú lo aceptas, entonces Dios te muestra, Dios abre como un telón y te muestra quién eres, qué haces y por qué. Y todo nuestro ser se siente feliz de poder cumplir con Dios, cumplir con lo que el Señor le permite, y cada vez que hace algo, lo único que hacemos es decir que sea pues dentro del plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo para mí, pues el apóstol Pablo para mí fue prácticamente el hombre que desafió al mundo con un reto tan grande, ¿verdad? Y incluía a sus propios hermanos, propios apóstoles, que pues en cierta forma no lo aceptaron a él, y mucho de lo que él hacía, pues seguramente que no caía bien, ¿verdad? Entonces lo vemos a un Pablo que inicia una evangelización por toda el Asia y parte de África y Europa, y entonces nos damos cuenta de que para hacer un trabajo de esos hay que tener una determinación completamente fuerte, ¿verdad? No solo como un soldado, que él fue preparado, sabía la ley, fue preparado a los pies del Gamaliel, sabía defender la ley, sabía defenderse personalmente, sabía contestarle a los apóstoles. Es decir, Dios lo preparó para eso. Dios lo preparó, y por eso es que podemos decir que él hizo prácticamente un trabajo que era único para él. No había otra persona que sencillamente en el momento cubriera esa parte. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y no soy yo quién. Y si no es hoy, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? ¿Cuál es la respuesta a todas las preguntas que Dios nos hace? Si tú no aceptas el reto, ¿quién lo va a hacer? Entonces, exactamente. Y cuando rechazamos a Dios y no aceptamos hacer la voluntad de Dios, automáticamente estamos creando una enemistad con Dios, y esa enemistad genera graves consecuencias, y en ocasiones esas graves consecuencias se llega hasta la muerte. Gente que se suicida, gente que hace cosas muy malas y terminan en la cárcel, terminan que los matan, en fin, muchas cosas. Entonces, en cierta forma, la desobediencia que uno hace hacia Dios el pago es la muerte. Y es particularmente algo curioso. La iglesia ha entrado ahora en una etapa diferente. Y con el mundo que cambia, pues la iglesia tiene que aceptar. Y yo estoy hablando del cristiano, no estoy hablando de lugares, no estoy hablando de cuatro paredes, estoy hablando de cómo la iglesia cristiana entra ahora en una etapa en la cual tiene que ser más responsable individualmente. Y esto de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo nos llama la atención. ¿Por qué? Porque se necesita visualizar qué es lo que Dios quiere en medio de todo esto para su pueblo. Se necesita visualizar cómo es que nos agarraron casi contra las cuerdas, si es que se puede interpretar así, y muchos de los hermanos terminaron en el suelo, porque eso es lo que ha pasado desde esta nueva visión en mi corazón. Levantarlos y decirles: hermanos, el Señor nos ama. Lo que han hecho con nosotros, con la gente, sencillamente nos afecta, pero no nos van a derrotar. No nos van a derrotar porque nosotros tenemos el secreto más grande, y es la oración. Y es ahí donde Dios ha puesto en mi corazón el deseo de orar y clamarle al Señor, y unir primeramente guerreras y guerreros que estén dispuestos a pararse en la brecha, que hagan vallado y que desafíen, porque la palabra de Dios dice en Ezequiel 22:2: y busqué en toda la tierra un hombre que se parase e hiciese vallado para defender a la tierra, y no hubo ninguno. Y ese es en este momento yo creo que se le puede hacer a todos los líderes de la iglesia de cristiana alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber muchas cosas, que por qué muchos hermanos están metidos en un chat, metidos en internet, haciendo de todo, y ya se les olvidó
Ya se les olvidó muchas cosas. Ya se les Sí, olvidó. Imagine que yo conozco pastores que me dicen, hermano, ya los hermanos no quieren venir a la iglesia. ¿Y dónde están los hermanos? En el chat. Están en conexión. sí, pero precisamente lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, pero desafortunadamente es por la responsabilidad de pastores y la responsabilidad de los líderes de cada congregación que han contaminado la palabra de Dios, la han corrompido, han generado malos discípulos, no han discipulado correctamente a los nuevos cristianos, que cuando llega una ola o una tormenta como la que estamos viviendo, vienen muchas dudas, quedan personas débiles, las tumban, se dejan absorber por el mundo, hay muchos cambios, pero todo eso se lo digo yo con mucha seguridad, es por la culpa y los responsables son de los pastores y líderes de cada congregación, por Hermano, estas formas de cómo han manipulado, han ensuciado, han vuelto la palabra de Dios un negocio, que tiene que haber plata, que tiene que ser un interés. Lo digo con mucha experiencia porque yo he pasado por muchas congregaciones aquí en Estados Unidos y los líderes, los que tienen los mejores ministerios de una congregación, o los que son los ancianos, o los que están en las mejores posiciones dentro de la organización de una congregación, son los que más diezman, que los que tienen las empresas más grandes por el dinero, porque dan más cosas. Entonces siempre es por interés, y desafortunadamente la parte espiritual, la parte donde tiene que ser el centro Dios, el centro Jesucristo, y permitir que el Espíritu Santo se manifieste, tome el control de la situación, lo dejan a un lado. es increíble cómo le doy gracias, hermano, porque usted sabe que mis notas se quedaron en otro lado. Sí. Y usted está tomando mis notas para decir lo que yo sé, lo que yo tal vez no pueda. Y conste, hago una aclaración que es la primera vez que hablamos, no nos hemos hablado ni ayer ni esta mañana, es la primera vez. Y yo no sé tu vida, no conozco tus experiencias, no sé qué es lo que vas a decir, no conozco tus notas, pero es una forma como nos muestra Dios cuando uno está sincronizado, está conectado y el Espíritu Santo está actuando, porque cuando estamos en el mismo cuarto, en la misma habitación, viendo la misma televisión, estamos viendo la misma película, estamos escuchando y así actúa el Espíritu Santo, nos está conectando, tú estás allá, yo estoy aquí, yo no sé tus temas, no conozco tus apuntes, pero mira que están saliendo cosas de que tú tienes ahí anotadas. Le doy gracias a Dios porque verdaderamente el Señor es el que debe ser glorificado. Nosotros hacemos Amén. de Dios y encontramos que en la voluntad nuestra está la voluntad de Dios. Entonces, el mundo debe conocer que Jesucristo vive. El del mundo debe conocer que hay una iglesia, que hay un pueblo. Usted sabe, hermano, que todo lo que acaba de decir lo tenía preparado. Yo se lo digo honestamente, yo lo tenía preparado. ¿Por qué? Porque Dios me ha estado hablando hace 2 años atrás y yo hace 1 año y medio, antes de que empezara la pandemia, llamé a varios países, varios pastores, y les dije, hermanos, prepárense, prepárense porque lo que viene está difícil. Yo no sabía qué era, yo no estoy diciendo que sabía todo, pero Dios nos puso en el corazón, tenían que preparar la iglesia, tenían que preparar a los... Pero es increíble que hoy tenga que encontrar hermanos y hermanas buscando novia por los chats y uno los invita a orar y no van, no van y Y están precisamente, renuentes. sí, y precisamente hablando de cuando surgió la pandemia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la última semana de febrero del año pasado, del año 20, para la última semana de febrero es cuando decretan aquí en Estados Unidos la pandemia, que para ese fin de semana, el primer fin de semana de enero, febrero, de marzo, que iban a cerrar todo. Correcto. Meses antes, más o menos desde noviembre, Dios me venía diciendo cosas que tenía que reunir información en la computadora, descargar música de adoración, de alabanza, crear
discoteca de cantos cristianos de alabanza y de oración y yo no entendía el por qué y empecé a descargar en diferentes plataformas, buscar equipos y comprar y yo no sabía con qué propósito. Cuando se llega la última semana de febrero, decretan aquí en Estados Unidos un cierre total y de repente recibo una promoción de un servidor, de una compañía para crear una radio streaming, una radio online. Cuando miro todo este montaje, yo digo, pues será para esto, este será el propósito. Y ese fin de semana, a raíz de ese cierre general que hubo aquí en Estados Unidos, surge este ministerio, surge esta radio cristiana y el propósito, y como yo siempre lo digo, tú sabes que el Internet rompe fronteras físicas, llega a muchos lugares, a muchos países. He tenido reportes de África, del Medio Oriente, de muchos lugares. Y aquí yo no hablo de religión, aquí yo no hablo de doctrina ni nada. Y siempre desde el principio, desde el primer minuto que salió esta radio al aire, el enfoque y el énfasis ha sido Dios te está buscando y Dios quiere que tú mejores la relación personal con Él. Amén. No me refiero a ninguna religión y cada vez que tengo la oportunidad de estar al aire, en vivo, en diferentes programas, hago énfasis y ese es el propósito, parte del propósito de este ministerio, de esta radio, de hacer énfasis. Dios te está buscando, Dios te está esperando porque Él quiere que mejore la relación personal con Él. Como tú que tienes tu hijo, como tú mamá que tienes a tu hijo, a tu hija, y te place, te agrada cuando tus hijos vienen, te saludan, te abrazan, te comentan tus problemas, dificultades o tus cosas buenas, positivas, te agrada eso. Y de igual forma nuestro Padre, Dios, nuestro Creador, también se agrada cuando tú, cuando yo, cuando cada uno de nosotros venimos a la presencia de Él y le hablamos, mejoramos la relación personal. Hay muchos que dicen, no sé orar. Es que no necesitas palabras especiales. Es del corazón lo que te sale y habla. Y Amén. te expresas lo que sientes con nuestro Padre. Y ese es el propósito. Y yo no, esta situación por la que todo el planeta, todo el mundo está pasando de esta, entre comillas, de este virus, de esta pandemia, el propósito, hay que ver el propósito. ¿Cuál es el propósito? Tenemos que buscar a Dios y mejorar la relación con Dios. Y que Dios va a levantar, hermano, complementando lo que usted dice, Dios va a levantar varones y mujeres de una visión diferente. Cuando Dios permite que pase algo así con la iglesia, quizás no lo reconozcan todos, porque van a haber líderes que no, que esto no, lo van a reconstruir a su manera, lo van a tratar de sobrellevar a su manera, pero esto solo lo reconstruye Dios. Y para que Dios empiece a hacer su obra, nosotros tenemos que volvernos a Dios. Volveos a mí, dice el Señor. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. En los postreros tiempos, dice Mateo 24, que vendrán muchos engañando, y si muchos de los mismos nosotros serán engañados. Entonces hay una realidad que estamos viviendo en este momento y es que Jesucristo nos lo advirtió. Jesucristo nos dijo, tener cuenta que el tiempo es malo y llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sabemos cuántas cosas están sucediendo alrededor de organizaciones a nivel mundial que controlan, que lo único que quieren es poder. Y en este momento no podemos estar ocultando la realidad como compañitos de agua tibia, ¿no? Como todo suave, no. Alguien tiene que levantar la voz y tiene que decir, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él reina, Él vive, Él está siempre con la iglesia, podrá estar en un momento difícil, pero no puede estar tan quieta, tiene que doblar las rodillas. Sí. Dios puso la razón y esa es la que tenemos el propósito, doblar rodillas y clamar al Señor hasta que el Señor nos escuche. Y yo sabemos que todo nos escucha, sabemos que somos su pueblo, pero tenemos que ser humildes, tenemos que tener esa... pacientes. Amén. Entonces, y pacientes, porque también queremos que cuando nosotros terminamos una oración, miramos el reloj, bueno, Padre, ya llevan 5 minutos de retraso, 10 minutos, 1 hora, un día, una semana, un mes, ¿y qué pasa con tu respuesta? No vemos. La fe, sí.
eso. La fe es esperar con paciencia y de estar convencido de lo que se espera, ¿verdad? Eso es sencillamente lo que tenemos que practicar, porque muchos hermanos me dicen, pero es que en el chat no se escucha, no se habla. No, no, usted tiene que ponerse en su cuarto de oración y tiene que clamar a Dios allá en la comunión con Dios, en la intimidad con Dios. Esa es nuestra fe. Siempre hemos actuado así, porque ahora entonces tenemos que ser diferentes. El Sí, pueblo tiene que aprender eso. No sé por qué, como decimos, los líderes no fueron preparando al pueblo para esta situación y cada uno arrancó a correr. sí. Y porque habían caído en una rutina y en una monotonía de corromper, de podrir, de contaminar la palabra de Dios y la habían comercializado. Si yo voy a ese lugar, me tienen que pagar. ¿Quieres que yo haga esto? Me tienes que pagar. Se les había convertido en dinero. Y ahora, como ya no tienen sus congregaciones que van constantemente los miembros y todo, que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, en fin, todo eso, ahí sí se vienen a sacudir, pero es culpa y la responsabilidad es de esos pastores y de esos líderes que no Por ellos, hicieron bien el trabajo. amén. Estamos doblando rodillas por ellos para que Dios los despierte, que la misericordia de Dios los muestre, que haya visión en sus corazones. Estamos diciéndole, Señor, oramos por los pastores, oramos por los evangelistas, por los profetas que dicen que aparecen, porque hay toda clase de líderes alrededor del mundo que necesitan la oración. Y estamos orando por ellos, estamos doblando rodillas para que el Señor despierte un avivamiento. Esperamos que el Señor venga pronto. Pero, sí, y también llama la atención, por ejemplo, me llama la atención por diferentes plataformas, por Facebook, por diferentes grupos, amigos, personas que tengo mucho contacto y todo, siendo cristianos y nomás están pendientes en qué momento van a recibir un correo electrónico, un email o un mensaje de texto de la clínica, del hospital, de su médico, diciéndoles para tal día que mañana o la siguiente semana tienen la fecha para su famosa vacuna, para su inyección. Y yo me pregunto, ¿son cristianos? ¿Qué porcentaje y qué grado de cristianidad tienen? ¿Le están poniendo más fe a una vacuna, a un líquido que le están inyectando al cuerpo, porque es una sustancia que la persona no conoce y se le están inyectando en ese cuerpo y esa persona tiene más fe en una vacuna? ¿Y dónde está la fe en Dios? Jesucristo. Sí, tenemos que ser conscientes que tenemos que volvernos al Señor, clamar individualmente, porque esto no es un trabajo de grupo, este es un trabajo de grupo espiritual. Usted está Sí, aquí, estamos aquí. Hay hermanos que están en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Perú. Hay hermanos que están en Nicaragua, en Centroamérica, en España. Y todo eso nos conlleva a nosotros a mirar al cielo y unirnos en un clamor, y Dios ahí está con nosotros escuchándonos. Y yo sé que hay muchos hermanos, guerreras, mujeres. Yo admiro verdaderamente cómo la mujer acepta más el reto que el hombre, porque sí. el hombre está en eso no sé, entretenido, haciendo todo, pero la mujer está preocupada por qué está pasando en el mundo, por qué Y ese, están los ministerios así, y Dios la va a usar. y ese es otro punto interesante que comentas, porque es otra área que una vez más digo, pastores y líderes son culpables y son responsables de que no quiero atacar a la mujer, no soy machista ni nada porque no se vaya a malinterpretar, pero lo que acabas de comentar, muchas mujeres están surgiendo, muchas mujeres están asumiendo un cargo muy importante en una congregación, pastoras, en fin, en diferentes grupos de Facebook, tienen seguidores de 10,000, 20,000, y las mujeres se están reagrupando, las mujeres mutuamente se están ayudando, se están apoyando, se están fortaleciendo. Ahora yo me pregunto, ¿dónde están los varones? ¿Qué están haciendo? Amén. Escucho a pastores y líderes varones
con un mensaje a nivel general. Y yo hago esta comparación. Pastores, varones, y líderes, varones, cuando dan un mensaje, están predicando, hablan a nivel general. Pero si tú puedes observar, una predicación de una mujer es específica para la mujer, le da apoyo, la está levantando. Son muchos los factores que le están motivando. ¿Qué está sucediendo con los varones líderes? Yo pienso que el enemigo ha dado lo denominábamos en una de las reuniones pastorales de nuestra organización, como que de repente le ha dado un knockout a muchos pastores y los ha dejado en la tierra. O sea, vea, yo conozco ya, dentro de lo que Dios me permite decir, 4 o 5 pastores que han muerto, y uno se pregunta qué fue lo que pasó. Eso es lo que yo, lo que no conozco, pues definitivamente debe haber una estadística que hay muchas iglesias que se quedaron sin pastores, no solamente por la pandemia, sino que se murieron. Entonces yo pienso que si el hombre, el pastor o el líder debe ser responsable, que en este momento tenemos un reto y es volvernos a Dios. Tenemos un reto y alentar al pueblo. Tenemos un reto y es sacarlos de donde ellos prácticamente cayeron. Y tenemos un reto de decirle al mundo: Jesucristo vive, Jesucristo viene, somos conscientes de la necesidad de estar cerca de Dios y el pueblo necesita orar. La oración es lo único que nos va a sacar de esta situación. Es lo único que nos va a decir, ok. Entonces, claro que estamos... Claro que sí. Entonces, después de todo este proceso que has tenido de ser misionero, tener la oportunidad de ir a otros países, de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, hoy en día, en este año 2021, hoy en día, ¿quién es Efraín? ¿Cómo es tu vida? Sencillo, trabajo para el Departamento de Educación de la ciudad de Katy. Allí pues prácticamente el Señor me ha permitido en muchas formas ser de bendición para mucha gente y también tener el tiempo suficiente para dedicarle al ministerio. O sea, dedico una parte de mi tiempo y prácticamente dentro de lo que Dios me ha permitido es el reagrupar muchos ministerios y hermanas, gente, les llamamos guerreras y guerreros, pero somos parte de varios otros grupos que ya han sido formados alrededor del planeta y que le han hecho el mismo reto. Dios los ha levantado. No somos nosotros los que lo hemos levantado, no somos nosotros los que le hemos dicho, pero sí tenemos la misma visión. Y la visión es que tenemos que hacerle frente a esta situación de la manera que Dios está esperando. Y es que nosotros nos volvamos a Dios y rescatar a todos aquellos que en cualquier parte del mundo están en necesidad, porque la necesidad no solamente es espiritual, también es material. Y tener que nosotros decir, aquí hay abundancia y aquí todavía no nos hace falta el alimento. Hay hermanos que están en Perú, están en Ecuador, están en Venezuela, en varios lugares de Centroamérica y están pasando hambre, están pasando dificultades. Ya la iglesia americana como que rompió los lazos de hermandad que tenía, porque muchas de las iglesias ya no son tan dadivosas con los pueblos latinos y nosotros tenemos que... Es una necesidad muy grande de la cual permite que nosotros visualicemos qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Pues hay generaciones que vienen detrás y que nosotros tenemos que enseñarles el amor de Dios, tenemos que enseñarles que hay formas en las cuales Dios nos saca de estas situaciones. Ya lo ha hecho con su pueblo en otros lugares y ya nos ha demostrado que Él reina, que Él vive y que nosotros lo único que tenemos es que tener visión para trabajar en la obra de Dios y para poder llevar a cabo los planes, el propósito de Dios para con la humanidad. ¿Por qué? Porque se forman grupos en otras religiones, en otras sectas y todo, diferentes formas en las cuales ellos buscan a su manera controlar el mundo. Nosotros necesitamos que Dios controle el mundo, porque es la única forma de justicia, es la única de verdad que hay. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y solamente en Él podemos... Sí. Para el futuro, ¿cómo te proyectas? ¿Qué crees que estarías haciendo? ¿Cómo te puedes proyectar en un futuro?
Bueno, en este momento todos mis sueños están puestos en el Señor. Todos mis Ujú. sueños están puestos en que Él a su tiempo me dé visión, porque lo que yo sentí de Costa Rica hace 5 años era venirme para acá. El Señor me sacó de Costa Rica con un propósito y llegué aquí y después de que empezó la pandemia me empecé a dar cuenta que era lo que Dios quería. Vea, entonces lo que tenemos en este momento es lo más preocupante para nosotros. Mi futuro está en manos de Dios. Yo ya soy un hombre que tengo 64 años y pues gracias a Dios el Señor me da vida, el Señor me fortalece, pero hay generaciones que vienen detrás que nosotros, si el Señor no ha venido, tenemos la responsabilidad de pasarles a ellos el Evangelio, de enseñarles. ¿Por qué? Porque formaron una generación de tontos. Eh, Claro. para muchos era un gusto decir que hicieran bobadas, hicieran tonteras, que hicieran Ujú. todo lo que... ¿Por qué? Porque esa era la mejor forma de expresarse. La persona que llega a esos puntos es fácil de gobernar, es fácil de controlar, y lo que el enemigo quiere es eso, control del mundo entero, y nosotros Mm. sencillamente enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a defender nuestra fe, a defender lo que Dios ha puesto en nosotros y dejarles un legado de fe. Si es que el Señor no viene pronto, ellos tienen que vivir en medio de un mundo más hostil que el que si estamos ahora. Ellos tienen que Correcto. vivir en medio de una sociedad que los va a perseguir, no como a nosotros ahora, que nos van a cortar el internet. No, a ellos les pueden cortar hasta la Ujú. cabeza, Sí, porque tenemos que preocuparnos de dejarles una herencia, pero no material, una no, herencia espiritual. amén. Amén. Y esa es nuestra preocupación hacia un futuro que se muestra incierto para muchos, pero que para nosotros no es más que la muestra de lo que el Señor Jesucristo nos prometió, que nos levantaría. En medio de esto, Él va a levantar su iglesia. Y en medio de Ujú. esto, puede ser que venga ahora pronto, puede ser que venga, se demore. Pero estamos en esa mira de que los que no se vayan, por lo menos sepan que hay salvación. Por lo menos sepan que Jesucristo nos dejó ese legado de fe y que Dios vive, porque la iglesia no se ha preparado para eso. La iglesia se No, ha preparado para irse, pero no para lo que estamos pues, ahorita. perdón. Es increíble, y para nosotros debemos de tener esa responsabilidad. Tenemos que tener Sí. responsabilidad, y como le digo, Dios no va a levantar líderes dentro de las iglesias. Eso, Ujú. eso va a cambiar. Definitivamente esto que pasó, Dios lo permitió, y va a haber cambios muy radicales en el pueblo de Dios. Ya, pues imagínate, si no más con este año que ha transcurrido y ha sacudido el planeta completo con este tema del virus, y muchos se han aterrado, muchos andan hasta la fecha todavía atemorizados, andan con miedo, con temor por algo que tiene solución tan sencilla y tan fácil. Ahora te puedes imaginar cuando venga el verdadero y el real sacudón terrenal. ¿Qué irán a hacer aquellos que no fueron escogidos? ¿Qué irá a hacer de la vida, el comportamiento de aquellos que no perseveraron en el camino de Dios? Y aún peor, los que rechazaron a Dios, los que rechazaron a Jesús. Eso es claro, hermano, en el libro de Romanos, que en el capítulo 1 está escrito a partir del versículo 16, donde dice que por cuanto no reconocieron a Dios para darle la gloria, Dios mismo los entregó a sus Sí, concupiscencias, a su pecado. Y el castigo de Dios va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque conocieron a Dios y no lo pero se reconocieron como... Entonces, sí tenemos una perspectiva bíblica, sí tenemos una respuesta bíblica desde el punto de vista de cómo el mundo ha llegado a un punto en que ya no le teme a Dios, que ya no quieren ¿no? saber de Dios, y definitivamente creen que ya ganaron. La última Sí, batalla, Señor. El Señor es el que nos va a dar la victoria. Esperamos confiadamente en que el Señor levante a su pueblo, que nos ponga en donde Él quiere que estemos, como sus hijos. Él quiere que estemos como los que Él nos ha escogido. Él ha pagado por nosotros el precio de nuestro pecado, y nosotros lo único que tenemos es que volvernos a Él, volvernos en la correcto. manera, en la manera del reconocimiento de nuestro pecado. Y como decía Jeremías en su momento, sencillamente hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos hecho las cosas mal, y Dios, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia porque Amén. el tiempo, y te necesitamos volvernos a ti. Eso es todo lo que Claro que creemos. sí. El futuro nos depara, es difícil,
pero difícil no es en las manos de Dios. Para Dios no hay nada imposible Nada y es, imposible. será muy tétrico, será muy difícil, pero delante de Dios lo reconocemos que Él es el único que nos puede sacar. Amén, claro que sí. Ya para ir finalizando, Efraín, te invito a que por favor nos acompañes y dirijas una oración por este momento, una oración por todas las personas que nos están viendo, por todas las personas que nos están escuchando. Entonces, te invito a que nos dirijas en una oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios de la gloria, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos para darte la honra y la gloria, Señor, para exaltar tu nombre, reconociendo siempre que tú estás en control, Señor, de todas las cosas, reconociendo, Padre Celestial, nuestra situación y nuestras circunstancias, en medio de un mundo pecaminoso, en medio de un mundo en tinieblas. Señor, somos la sal de la tierra, somos la luz en medio de las tinieblas, somos la luz que resplandecerá en medio de este mundo. Te pedimos, eterno Dios y Padre Celestial, manifiesta tu gloria a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Individualmente y en todos los rincones de la tierra hay cristianos, Señor, que conocen, Señor, el poder y la grandeza tuya, Señor. Que conocemos, Señor, que tú eres un Dios que creaste los cielos y la tierra y que no hay Dios sobre ti. Creemos, Señor Jesucristo, que tú vendrás pronto, pero te pedimos ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de esta situación y sácanos, Padre Celestial, como tu pueblo, Señor, triunfante en victoria. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre Todopoderoso, Señor, te doy gracias una vez más por este momento. Ante todo, quiero resaltar tu poder, Padre. Quiero resaltar tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, para con tus hijos, para con tu pueblo. Gracias por la vida de tu hijo Efraín, Padre. Gracias por la forma como le has guiado, por los caminos que él ha pasado, ha podido ver constantemente tus manos, tus pasos, tu camino, cómo tú lo has protegido, cómo tú lo has sacado en varias circunstancias de las garras del enemigo, de las garras de la muerte incluso, lo has rescatado y lo has traído. Te doy gracias, Señor, porque tú le has mostrado cómo debe ser ese amor y esa fidelidad que en ocasiones nosotros carecemos o nos volvemos infieles hacia ti, Señor. Te doy gracias porque lo has usado de una forma especial. Le has mostrado que la mejor forma de poderte corresponder a ti, Señor, es haciendo tu voluntad, Padre, de usarlo como una herramienta poderosa, llevar una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de amor, de mostrar de quién tú eres, Señor. Te pido que por favor lo sigas usando. Auméntale cada día más a sus años de vida. Auméntale más días, Señor, para que siga llevando tu palabra, siga siendo ese modelo, ese ejemplo de seguir un fiel testimonio que tú eres, Señor, cómo tú actúas, de quién eres tú, tu Hijo Jesucristo, y poder sentir y tener esa comunión con el Espíritu Santo y poder mostrar que el cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, Señor. Te encomiendo el alma de Efraín a su familia, y donde él quiera que vaya, como tu palabra dice, será luz en la oscuridad, palabra viva, palabra de aliento, de nuevas fuerzas, pan de vida que comparta con la palabra tuya, Señor. Te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias, Padre, por habernos permitido conocernos. Somos del mismo país, aunque no nos conocemos, pero tu amor y tu Hijo Jesucristo, con la guía de tu Espíritu Santo, nos ha unido y nos ha podido que nos hayamos conocido. Gracias, Señor, de la forma de cómo tú actúas, de cómo tú haces las cosas, Señor. Danos ese discernimiento, síguelo guiando y ponle nuevas fuerzas cada día, Señor. Y que ángeles correspondientes que tú designes, Señor, acampen al lado de él en todo camino, en todo momento, en todo lugar, día y noche,
y que ningún dardo, ninguna saeta que el enemigo quiera tirar lo pueda tocar, que no lo pueda perjudicar. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Leonardo. Amén. Bueno, hermano Efraín, he sido bendecido. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir este momento. Es un placer para mí tenerte aquí en el programa. Espero que no sea la primera vez, espero poderte tener en ese programa o en otros programas. Quedo aquí desde Chicago, aquí en cabina con estos equipos de la radio a tu disposición. El día que tú quieras traer palabra, conversar y todo, tienes mi información, nos comunicamos y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para hacer programas interesantes, programas de que podamos demostrar de que el que cree en Dios no pierde el tiempo y es la mejor inversión que la persona puede hacer. Amén. Gracias, hermano Leonardo. Y le damos siempre la gloria al Señor Jesucristo, le damos las gracias a Él y siempre confiando en que tengamos una nueva oportunidad. Que el Señor nos bendiga a ambos y que por donde andemos el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Bueno, Efraín, entonces fue un placer, un honor tenerte esta noche. Que Gracias. tengas una excelente noche, excelente fin de semana. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación y bendiciones. Amén. Gracias. Bendiciones, hermano. Bueno, gracias. Que estés bien.